Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Yo sé que es viernes, pero vamos a cerrar la semana este, aprendiendo de un tema que es muy importante y que prácticamente ya estaría entrando en vigor la famosa norma oficial mexicana 035, por lo que estamos el día de hoy, invitamos a nuestro asesor jurídico, al licenciado Gustavo Robles, para que desarrolle precisamente este tema, que son factores de riesgo psicosocial y la identificación y prevención de manera tal de poder cumplir con esa norma 035 y eliminar el estrés laboral que se tenga en nuestras empresas. Me voy a permitir presentar a Gustavo, seguramente ya lo conocen ustedes, porque además ya nos ha ayudado en el desarrollo de otros temas a través de webinar, pero no está de más refrescar quién es Gustavo, ¿no? Gustavo es licenciado en Derecho por la Universidad del Pacífico, Campus Culiacán. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Durango, Campus Culiacán. Ha tomado diplomado en Derecho Laboral y de Seguridad Social con validación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha formado parte del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente, como dijimos, es nuestro asesor jurídico, así como también en paralelo es el jefe del departamento jurídico de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Además de todo esto, es abogado litigante en materia administrativa y fiscal y expositor sobre diversos temas en derechos laborales y de seguridad social en las empresas agrícolas. Como ven, Gustavo pues tiene muchísimo conocimiento en todo esto y tiene una amplísima experiencia laboral. Pues le damos, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Gustavo y le agradecemos infinitamente su apoyo en este tema. Adelante, Gustavo. Y póngale. Y listo. Ya aquí se cambia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es el licenciado Gustavo Haroldo Robles Valderrama. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Agradecerle al ingeniero Alfredo por su amable invitación y a todo su equipo. ¿Escucha? A ver. ¿Me escuchan tratando? ¿Está abierto el micrófono? Deja ver si... Sí, está abierto el micrófono. Sí. ¿Sí? Okay. Perfecto, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que ha generado pues ahí bastantes inquietudes dentro del gremio agrícola y del gremio pues a nivel nacional, ¿no? La aplicación de la norma oficial mexicana NOM 035 STPS del 2018. Básicamente mide los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. La aplicación de esta norma, pues ha habido muchos mitos, ¿no? detrás de lo que implica el cumplimiento cabal de esta norma. Ahorita vamos a platicar brevemente de ella y al final vamos a hacer una exposición de lo que son los mitos y realidades, ¿no? Para que ustedes estén en pleno conocimiento de las obligaciones que tienen como empresa, ¿no? El objetivo principal es muy claro de la norma oficial, es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Muchos preguntan, esto de factores de riesgo psicosocial, pues es un tema nuevo, es algo desconocido para las empresas y comentaban, bueno, ¿qué es? Básicamente es todo lo que tenga que ver con el estrés laboral y lo que genere ansiedad en el propio trabajador. Aquí más adelante lo vamos a hacer.
¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Es todo aquello que pueda provocar un trastorno de ansiedad no orgánico del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Esto es lo que manifiesta la propia norma oficial mexicana. Y esto derivado pues al puesto de trabajo que uno tenga, a la distribución de las labores que realice dentro de la propia empresa y también a algún acontecimiento traumático severo que haya sido sujeto esta persona, ¿no? Entonces, eso es lo que va a comprender la propia norma. Básicamente, estos factores de riesgo psicosocial se centran en tres cosas, ¿no? Que el trabajador, una falta de control sobre el trabajo, una jornada de trabajo superior incluso a la prevista en la Ley Federal del Trabajo, las famosas horas extras, y la interferencia en la relación trabajo-familia, ¿no? Son en lo que se basa todos los factores de riesgo psicosocial que mencionaremos en la propia exposición. Otra de las claves para entender esta norma oficial mexicana es el significado de las medidas de prevención y acciones de control que se manifiestan constantemente dentro de la norma oficial, pero ocupamos una explicación de qué son y de qué derivan. Son todas aquellas acciones que se adoptan para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial. Esto es todo lo que hagas dentro de la empresa para disminuir o mitigar cualquier factor que genere estrés laboral y ansiedad y ansiedad a nuestros trabajadores, ¿no? Y que genere un entorno organizacional favorable. Esto también es otra palabra clave dentro de la propia norma, el generar un entorno organizacional favorable y evitar los actos de violencia laboral, ¿no? Dentro de la propia norma oficial mexicana maneja lo que son las políticas de prevención de riesgos psicosociales. Y dentro de la estructura de la norma es básico conocer qué son estas políticas, porque finalmente la autoridad es lo primero que les va a pedir que ustedes como empresa agrícola tengan generada este documento. Básicamente es una declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo para sus trabajadores, ¿no? Al final al final de esta plática, va a haber algunos documentos que se les van a enviar a todos ustedes, a todos los asociados a AMPAC, para cumplir precisamente con esta norma. Hay que tener en cuenta que esta norma se publicó el 28 de octubre del año pasado y algunas de las obligaciones entraron en vigor el 28 de octubre de este año y otras hasta el 2020. Vamos a hacer como un análisis de cuáles ya ustedes como patrones están obligados a cumplir y cuáles son hasta el 2020, ¿no? Ojo con eso porque muchos patrones están en la creencia de que tienen que aplicar la totalidad de las obligaciones contempladas en este documento y no es así, ¿no? La disposición 5.1 del propio documento, esta es de aplicación inmediata y esto es lo que la autoridad sin duda les va a pedir en caso de una revisión. Es establecer por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué tiene que tener la política de prevención? Es prever los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Se generó un documento donde se manifiesta una política de prevención, la cual ustedes pueden utilizar con un formato, por así decirlo, y aplicarlo a su empresa. En caso de una revisión, bueno, pues pueden cumplir con lo que les solicite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Que es lo primero que les va a pedir esta política de prevención de riesgo psicosocial. La disposición 5.2 y 5.3, esta es de aplicación hasta el 23 de octubre del 2020, como les comentaba, ¿no? Y esto es lo más complicado, porque ustedes tendrán que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial a través de los diversos cuestionarios que maneja la propia norma oficial. Así también ustedes tendrán que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Todo esto se hace a través de los diversos cuestionarios que tiene la norma. Al final de este documento vienen pues bastantes cuestionarios que los tendrán que llenar cada uno de sus trabajadores. Primero porque es una obligación patronal y también es una obligación del trabajador cumplir con
con lo que le señala estos cuestionarios. De esta manera, el patrón hará un análisis y si se observa de los resultados de estos cuestionarios que existen factores de riesgo psicosocial, ya el patrón tendrá que canalizarlo a una institución pública, a una institución privada, o el médico del trabajo, con un psicólogo, pues para atender las necesidades de su trabajador, ¿no? Pero esto aplica hasta el 23 de octubre del 2020, que es ya la entrada por completo de la norma oficial mexicana, ¿no? La disposición 5.4, esta sí es de aplicación inmediata, es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo se genera esto? Bueno, se van a hacer ciertos cuestionarios diferentes a los que marcan los que se van a realizar en el 2020, pero todo contemplado en la propia norma oficial. Ustedes no tienen que contratar ni a una agencia externa para realizar estos cuestionarios. El cumplimiento de la norma se lleva a cabo con lo contenido dentro del propio documento, ¿no? La disposición 5.5, esta también es de aplicación inmediata y es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, ¿no? Y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa, ¿no? Aquí les señalo guía de referencia 1. La propia norma oficial mexicana maneja diversas guías de referencia, que básicamente son cuestionarios en donde si el trabajador manifiesta que fue sujeto a un acontecimiento traumático severo, pues el patrón tendría la obligación de primero identificarlo y canalizarlo pues con algún médico de seguridad social, con una institución de seguridad social, que en este caso pues es el propio IMSS, privada, si ustedes disponen y quieren canalizarlo a alguna institución privada, adelante, o al médico del centro de trabajo de la empresa, ¿no? O sea, les da esas tres opciones la propia norma. Lo pueden canalizar con el médico del centro de trabajo. Finalmente, las empresas agrícolas, por el nivel de jornaleros, el nivel de trabajadores que tienen, la cantidad, pues están obligados a tener un médico en el propio centro de trabajo, el cual puede cumplir con las obligaciones que manifiesta esta norma, ¿no? La disposición 5.6, esta se aplica hasta el 23 de octubre del 2020 y es la que genera pues más ruido, ¿no? Entre el propio gremio agrícola y entre los patrones, porque es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Existe la creencia de que hay que contratar de manera permanente pues un psicólogo dentro de la empresa, ¿no? Para que haga estas evaluaciones, lo cual es uno de los mitos que ya tocaremos más adelante. Esto es un mito. La realidad es que los exámenes, las evaluaciones psicológicas, pues vienen en las propias guías dentro de la norma oficial mexicana. Ustedes las pueden aplicar e incluso vienen la manera de evaluar los resultados que se obtengan. Si en el propio documento, si de esa evaluación ustedes ven que el trabajador es inminente, que tiene algún problema de estrés laboral, un problema severo de ansiedad, pues entonces sí tendrían que canalizarlo con un psicólogo, ya sea del centro de trabajo o un psicólogo externo o una institución de seguridad social como el seguro social, ¿no? Entonces, pero es hasta ese momento, si ustedes de la evaluación determinan que un trabajador se encuentra en estas condiciones, es hasta entonces que tienes que canalizarlo, ¿no? Pero hay la falsa creencia de que hay que tener pues un psicólogo de planta, ¿no? Dentro de la empresa, lo cual es incorrecto. La disposición 5.7, todas estas son obligaciones para la parte patronal. Esta es de aplicación inmediata, ¿no? Y esto es lo que les va a pedir también la propia Secretaría del Trabajo en caso de una revisión. Les va a pedir, primero, que tengan una política de prevención de riesgos psicosociales, que es lo que les estoy subrayando aquí. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional? Y tienen que tener una minuta o una asamblea en donde el trabajador esté consciente de que en la empresa existen las políticas de prevención de riesgo psicosocial, que se les entregó esa política de prevención para que la autoridad constate pues, que efectivamente el trabajador conoce sus derechos y conoce esa propia política. Hay una obligación que dice los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional. El patrón tendría propiamente en la política tener un medio para que el trabajador pueda comunicarse con la persona de recursos humanos que corresponda para presentar alguna queja, ¿no? Alguna violencia laboral que él haya sufrido,
algún acto de discriminación incluso, bueno, pues él lo pudiera reportar. Básicamente lo que se puede utilizar pues es el propio correo electrónico de la persona de recursos humanos y con esto subsanar lo que está solicitando la propia norma oficial, ¿no? Y esto es de aplicación inmediata. La disposición 5.8, esta es de aplicación hasta el 23 de octubre del 2020 y esto es lo que genera un poquito más de trabajo administrativo. Es llevar registros de todos los cuestionarios que se han hecho, de los análisis que se le hizo al propio trabajador, las medidas de control que han sido adoptadas por parte de la empresa para aminorar estos factores de riesgo psicosocial y muy importante, los nombres de los trabajadores que de las evaluaciones que se le hicieron resultaron pues con problemas de ansiedad, con problemas de estrés laboral, ¿no? Estos 3 documentos se los va a pedir la Secretaría del Trabajo o la Dirección del Trabajo del Estado. Ahorita vamos a ver en qué supuestos cada una de estas autoridades, pero es lo principal que les va a pedir y es lo que genera pues una carga administrativa y papeleo más que nada, ¿no? Como ahorita tratamos las obligaciones de los propios patronales, también la norma manifiesta las obligaciones de los trabajadores. Si un trabajador está renuente a llevar a cabo lo que maneja esta norma oficial, pues ustedes fácilmente pudieran levantarle un acta administrativa de hechos en donde se manifieste pues, su renuencia a acatar lo que le manda el patrón, porque finalmente es una obligación, es ley, la norma oficial es una ley y se tiene que cumplir. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Primero que nada, observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional y participar también en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo hacen esto el propio trabajador? Bueno, pues participando en las encuestas que se hagan dentro de la empresa, en las reuniones que haga la Comisión de Seguridad e Higiene, que va a tener una relación directa con la aplicación de esta norma, el llenar los cuestionarios, el someterse a los exámenes psicológicos que le pueda practicar el patrón, ¿no? Otra de las obligaciones que tiene el trabajador, pues es informar sobre alguna práctica opuesta al entorno organizacional. Como ya les comentaba anteriormente, en el buzón, vamos a llamarlo así, de quejas, pues el trabajador tiene la obligación de informar a propia área de recursos humanos, pues cualquier práctica de violencia laboral que se esté dando en la empresa, y también lo puede hacer a través de la Comisión de Seguridad e Higiene, que va a jugar un papel fundamental también en la aplicación de esta norma oficial, ¿no? Tiene que informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, de haber presenciado o sufrido algún acontecimiento traumático severo. Esta norma, uno de sus pilares o lo que quiere proteger en sí, es cuando un trabajador ha sufrido algún acontecimiento severo, pues que le cause un problema grave para desempeñar su trabajo. De acuerdo al cuestionario que el trabajador realice, si se identifica que él ha tenido un acontecimiento traumático severo, entonces sí el patrón tendría que tomar las medidas pertinentes, canalizarlo a las instituciones de seguridad social que pertinentes o ante un propio psicólogo privado, ¿no? Participar en los eventos de información que proporcione el patrón. Esto es en todas la asamblea que haga el patrón dentro de la propia empresa para comunicarle al trabajador los nuevos obligaciones que tiene, la entrada en vigor de esta política de prevención de riesgo psicosocial, pues está obligado el trabajador a asistir, no puede él ausentarse de esto, ¿no? Y muy importante, está obligado el trabajador a someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determine la presente norma, ¿no? Muchas empresas agrícolas se preguntan, oye, ¿qué autoridad será la encargada de vigilar el cumplimiento? Porque se les viene a la mente, oye, es que puede ser el propio Seguro Social, ¿no? Puede ser la Dirección del Trabajo, puede ser la Secretaría del Trabajo Federal, o quién es la encargada de revisar esta norma. La propia norma oficial mexicana, en su contenido, dice que la vigilancia del cumplimiento de esta norma será a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo Federal, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en la realidad? Ellos van a llegar con una orden de revisión de condiciones generales de trabajo, o incluso lo pudieran hacer en una de seguridad e higiene en el trabajo, y dentro de las normas oficiales que ellos van a revisar,
pues va a ser el cumplimiento de la presente norma que hoy estamos tratando. Ustedes cuando reciban a la Secretaría del Trabajo, pues tendrían que presentar la evidencia documental de que efectivamente se están cumpliendo con las políticas de prevención psicosocial, como son que tienen una política, que el trabajador esté enterado y que están realizando los cuestionarios pertinentes, ¿no? Básicamente esas son las 3 cosas que les pudiera pedir. Existen algunas excepciones en donde la Dirección del Trabajo del Estado, de cada uno de los estados de nuestro país, pudiera acudir a su empresa y solicitarle estos documentos. Esto es cuando existe algún oficio de apoyo por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. Pero ojo, puede suceder que la Dirección del Trabajo del Estado llegue, le solicite estos documentos sin tener un oficio de apoyo. En ese momento ustedes deben negar la entrada a la propia Dirección del Trabajo porque ellos no tienen facultades para revisarlos por esta norma oficial, ¿no? Si ellos les manifiestan o si traen el oficio de apoyo por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, entonces sí tendrían las facultades necesarias para hacer esta revisión. Ojo con ese detalle, ¿no? Porque pudiera ser que exista duplicidad de vigilancia de la norma, que llegue a la Secretaría del Trabajo Federal y posteriormente a la Dirección de Trabajo del Estado, ¿no? Entonces, solamente una las pudiera revisar en ese caso. Los documentos básicos a implementar por parte de las empresas. Estos documentos se les van a enviar a ustedes, a todos los asociados a ANPAC, pues para que cumplan, ¿no? con las obligaciones que marca la propia norma. Los documentos básicos es la política de prevención de riesgos psicosociales, donde es un contenido diverso de los derechos y obligaciones y de lo que va a ejecutar el patrón de las acciones a ejecutar, pues para evitar este estrés laboral y estos factores que terminan en cuestiones de ansiedad para el propio trabajador. El otro es un documento en donde se establezca que los trabajadores están enterados de las políticas de prevención. Estos 2 son los pilares más fuertes que les va a revisar la propia autoridad. La autoridad ahorita quiere que exista una política de prevención en las empresas y que el trabajador lo conozca. Básicamente eso es lo que va a revisar. Posteriormente, al siguiente año, en octubre del 2020, ya va a empezar a revisar cuestiones de cuestionarios, cuestiones de seguimiento documental de la propia norma oficial. Y otro que va a identificar es la aplicación del cuestionario correspondiente a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, ¿no? Primero que nada, la norma evalúa personas con estrés laboral, personas con ansiedad grave y acontecimientos traumáticos. Son los tres escenarios que vigila la norma y de aplicación inmediata quiere identificar cuáles son los trabajadores que sufrieron acontecimientos traumáticos, pues para canalizarlos de manera inmediata con un profesional de la salud. Los documentos a enviar por parte de la ANPAC a todos ustedes son una política de prevención de riesgo psicosocial, es un formato. Ustedes lo pueden aplicar dentro de la empresa. Si hay alguna duda, pues con todo gusto lo podemos observar vía correo electrónico, vía WhatsApp. Un acta de Asamblea General de Trabajadores es la que les comentaba, donde los trabajadores están enterados de que existe pues esa política de prevención y que están en la mejor disposición pues, de aplicar lo que manifieste el patrón, ¿no? El tercer punto son las guías de referencia. Aquí la compañera Estefanía, de aquí de la ANPAC, hizo un cuestionario vía internet muy completo, es un gran trabajo, muy bien hecho por parte de Responsabilidad Social aquí en la ANPAC, y básicamente es una guía para ustedes, patrones, del cumplimiento de la norma 035. Ustedes ingresan vía internet y responden, su trabajador tendría que responder las preguntas. Posteriormente esas preguntas se hacen llegar a la propia ANPAC y aquí se hace un análisis de las mismas, ¿no? Está muy completo y es un gran trabajo, ¿no? Ahora vamos con los mitos y realidades de la NOM 035. Desde la entrada en vigor de esta norma oficial, las empresas pues tienen ideas muy divergentes, ¿no? De qué es lo que tienen que aplicar y están algo confundidos. Vamos a tocar algunos temas de lo que son los cuestionamientos básicos que le hacen a cualquier abogado en la aplicación de esta norma. Dice, las empresas deben crear entornos favorables para los trabajadores. ¿Es mito o es una realidad? Es una realidad.
La verdad es que la norma 035 busca precisamente que haya una buena distribución del trabajo por cada trabajador y que el trabajador no labore muchas horas extras, ¿no? Finalmente lo que quiere la norma es que sí, el trabajador se capacite, pero que también sus capacidades estén alineadas con la responsabilidad de su puesto. Porque no podemos tener un trabajador que haga diferentes labores dentro de la empresa y esté completamente saturado, o sea, digamos que hay una mala distribución de la jornada laboral, pues evidentemente esto va a resultar en trastornos graves de estrés laboral y de ansiedad, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Lo de crear un entorno favorable es básicamente que ustedes tengan unas políticas de organización dentro de la empresa en donde se defina el puesto de cada uno y las obligaciones que cada persona tiene, pues para que solo trabajador no esté invadiendo otras facultades o no esté invadiendo otras obligaciones y al final esté saturado de trabajo, ¿no? Esto es lo que más me preguntan. ¿La empresa debe contratar un centro de verificación? Esto es un mito total. Sin embargo, hay muchas empresas, y no se dejen sorprender, que les van a vender una planeación en el cumplimiento de esta norma oficial, incluso algunas que les otorgan una certificación a la misma. Esto es completamente falso. El cumplimiento de esta norma lo manifiesta el propio documento. Ustedes, con los cuestionarios que vienen ahí, con las guías de referencia y con el documento, con el material vía internet que tiene la propia ANPAC, ustedes pueden cumplir al 100% con esta norma y no están obligados a contratar una organización que lo certifique, ¿no? En salud laboral. Sin embargo, pues muchos se están aprovechando de esto para venderles esa idea a los patrones, lo cual es totalmente falso, ¿no? La norma aplicará para todos los centros de trabajo. Me dicen los agricultores, oye, es que yo tengo 1,500 trabajadores, tengo 2,000 trabajadores en mi etapa más fuerte, ¿tengo que aplicarlo a todos? La verdad es que la norma no hace una distinción, ¿no? Al no hacer una distinción, pues sí, en teoría tendría que aplicar a todos. ¿Cuál va a ser la realidad? Sería ilógico, sería muy poco probable que realices cuestionarios a todos tus trabajadores eventuales del campo. Pero lo que sí puedes cumplir o vamos a empezar a cumplir es con el personal administrativo que tú tengas a tu mando a las personas del empaque claves que tengas ahí, pues sí, a ellos sí meterlos dentro de estas políticas hasta que la autoridad nos dé algún criterio sobre qué va a suceder con el personal eventual del campo, ¿no? Porque finalmente la norma es de aplicación general y no nos manifiesta pues algo en específico para el gremio agrícola, ¿no? Pero para cumplir con la norma en estos momentos vamos a tener al personal administrativo y al personal clave de los empaques. Eso sí entrarían en la aplicación de esta norma al momento, ¿no? Hay otro mito que dice que la norma 035 obligaría a la reducción de jornadas laborales. Como esta norma finalmente trata de disminuir el estrés laboral y la ansiedad, lo que muchas personas, muchos patrones están en la creencia es que van a disminuir la carga laboral y por consecuente pues el horario laboral. Esto es un mito, esto es totalmente falso. Las jornadas laborales permanecerán tal y como están estipuladas en la ley de trabajo, ¿no? Lo que sí atiende la propia norma oficial, pues es que no haya una jornada extraordinaria que agote al trabajador y caer en el supuesto de casos de ansiedad y de estrés laboral severos, ¿no? Entonces, es un simple mito eso, porque se está jugando ahorita que se va a reducir la jornada laboral a 6 horas, no, para nada, eso no va a pasar, ¿no? Por mi parte es todo. Si existen algunas preguntas, pues con todo gusto las vamos a responder. Se les va a enviar los documentos que les venía platicando yo de las políticas de riesgo psicosocial, la asamblea que tienen que hacer dentro de la empresa para que el propio trabajador esté enterado de ella, y los cuestionarios pues que tan amablemente aquí el área de responsabilidad social elaboró, ¿no? También para que les puedan ser de bastante utilidad, ¿no?
chat, creo que veo preguntas ahí. Esto no sé qué sea. Muy claro todo. La de... Voy a poner aquí preguntas. Ahí levantó la mano alguien. No voy a poner nada. Ok. Dile a Jacqueline que ya puede hablar. Jacqueline fue antes de tu programa. Adelante, Jacqueline. Puedes abrir tu micrófono. Ella. Bueno. Ahí está. Súbele el volumen allá. ¿Sí me escuchan? Ahí está. Sí. Sí, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, mira, yo tengo una pregunta. Todo esto de la norma es dentro del área de trabajo. Los eventos traumáticos, no sé, una fractura, algo muy traumático, etcétera, etcétera. Estamos nosotros conscientes que se tienen que hacer. ¿Qué pasa cuando la gente se traslada a su trabajo y sufre el acontecimiento afuera? Si ve un asalto, si ve algo, pues ahora sí como lo ponen, horrible, y él viene ya traumado, y él viene ya con problemas, ¿cómo se va a actuar en esas formas donde el trabajo, el centro de trabajo no causó ese trauma? Sí, claro, muy buena pregunta. Finalmente, si es en trayecto que sucede eso, digamos, el trabajador va manejando, derivado de la violencia, pues lo bajan del carro a punta de pistola y esto pues genera un caso de estrés severo, ¿no? Digamos así. Sin embargo, esto es un riesgo de trabajo en trayecto, ¿no? Incluso así lo califica el propio Seguro Social, ¿no? Sin duda entraría dentro de como es en trayecto a su casa y viene del propio trabajo, pues sí entraría dentro de esta norma oficial, ¿no? Ok, es correcto porque el trayecto lo cubre el seguro y todo. En un caso de que sea un domingo y esté en su casa y le pase algo y venga todo sacado de onda y nervioso y todo eso, ¿cómo aplicaría en ese caso? Bueno, ahí es diferente porque el caso, sin duda, lo que maneja la norma oficial, pues es dentro del trabajo, con motivo del trabajo, ¿no? Si tú tienes un evento traumático dentro digo, pues fuera o que no esté para nada relacionado, ¿no? Sin duda en los propios cuestionarios, pues se va a manifestar ese hecho. Pero el propio cuestionamiento que hace la norma y las propias guías de referencia, lo traumático o el estrés laboral básicamente son cuestiones del trabajo, no externas, ¿no? Entonces Okay. sí lo dejaría por fuera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un evento de trastorno ajeno al trabajo, ¿no? Perfecto. Gracias, licenciado. De nada, a la orden. Karina, ¿puedes poner esto a partir del lunes? Vamos a mover más. ¿Cómo se calcula la muestra para aplicar el cuestionario a una empresa con más de 50 trabajadores? ¿Dónde está? Ajá, sí. ¿Eso se contesta así o? A ver, ¿cómo se calcula la muestra para aplicar el cuestionario a una empresa con más de 50 trabajadores? Ah, sí. Me están haciendo una pregunta aquí en María del Rocío Barajas Armenta en relación a cómo se calcula la muestra, dice, para aplicar el cuestionario a una empresa con más de 50 trabajadores, ¿no? La muestra, pues digo, básicamente la norma no contempla pues algún porcentaje, ¿no? Que tengas que aplicar a tus trabajadores. Esto se le tiene que aplicar pues a la generalidad, ¿no? Entonces sí, tendrías que aplicarlo a todo y si dentro de esos cuestionarios se encuentra alguna persona,
con un estrés laboral alto, bueno, pues tendrías que brindarle ayuda, ¿no? No puede la norma oficial pues darle seguimiento a unos cuantos y a otros no, eso sí. Hay una fórmula, creo. Creo que hay una fórmula que recomienda. Gracias. Sí, estamos conectados, pero no hay pregunta. ¿Me contó? Entonces, Ok. pues, el correo electrónico. ¿Y cómo está ahora? Sí. Otra vez yo, Jesús Barbosa. Buenas tardes a todos, pues soy Estefanía Gamiz de AMPAC. Les vamos a hacer llegar a partir del lunes este cuestionario que hicimos, que sería en línea. ¿Cómo va a funcionar? Ustedes van a, si les es de utilidad ese cuestionario, lo comparten con su equipo de trabajo y nosotros vamos a estar recibiendo esas respuestas. Ya ustedes nos piden cada semana, cada ciertos días, cómo es que van ustedes en respuestas y les vamos a mandar como un concentrado de las respuestas, vaya, que tienen ustedes de sus colaboradores, ¿no? Asimismo, cuando estén participando con esta herramienta que hicimos para ustedes, les vamos a hacer llegar un reconocimiento que aplicaron este tipo de herramientas. ¿Sale? Gracias. A ver. Bueno, buenas tardes. Tenemos otra pregunta de Zuleika Álvarez. Me pregunta, ¿aplica la NOM para empresas de 16 trabajadores? Sí, claro. Aplica, la norma te marca de 0 a 15 unas obligaciones, de 16 a 49 otras y de 50 en adelante otras obligaciones. Pero sí, aplica para cualquier empresa, tenemos Livier Ugalde. Me pregunta, entendí durante la presentación que solo aplicaríamos los cuestionarios al personal administrativo y clave de las diferentes áreas. Y comenta Gustavo que se aplica a toda la plantilla. ¿Me aclaras, por favor? Sí, ahorita como no tenemos un criterio de parte de la autoridad sobre qué va a suceder con los trabajadores eventuales del campo, pues imagínate, tú bien sabes, Livier, que en una empresa pues puedes tener 500, 1000, 1500 trabajadores eventuales del campo, pues hacer cuestionarios sería bastante complicado, ¿no? Lo que se pretende ahorita es hacer ese cuestionamiento, pero solamente al personal administrativo y al área clave, ¿no? En ese sentido, hasta que la autoridad pues emita algún criterio en relación a los trabajadores eventuales del campo, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que emita esta disposición o hacer una pregunta directa a la propia Secretaría del Trabajo, que se puede hacer una consulta, pues para ver qué va a suceder con esta situación del trabajador eventual, porque sí va a ser bastante complicado cumplir con todo lo que pide, ¿no? ¿Qué tal? Tengo otra pregunta, es de María del Rocío Barajas Armenta. Dice, nosotros aplicamos la guía 3 a una muestra que obtuvimos a través de una fórmula que viene en la NOM. Mi pregunta es si de esos resultados tenemos que darle seguimiento en caso de que algún trabajador sea desfavorable. Sí, ahorita la norma oficial, como lo comentaba, la aplicación de cuestionarios, pues es hasta el 2020, ¿no? Ahorita más que nada, la propia autoridad busca que haya publicidad de esta norma oficial y que el trabajador conozca su contenido, ¿no? Sin duda, ahí de los resultados del cuestionario, si resulta un trabajador con un evento desfavorable, sin duda tú tienes que canalizarlo pues a una institución pública, a una institución privada, médico del trabajo o a un propio psicólogo, ¿no? Pero sí, claro, del resultado del cuestionario pues va a depender con quién lo vas a canalizar, ¿no?
Tengo otra pregunta de Viridiana Gallegos. ¿La política de prevención de riesgo psicosocial que mencionas es requisito inicial? ¿Debe incluir los puntos de cómo prevenir los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y cómo promocionar un entorno favorable? O sea, generalizar o realizar conceptos separados para abarcar lo que me mencionas. Sí, la política de prevención que se va a enviar incluso viene en la propia norma oficial como un ejemplo, ¿no? Por así decir. Lo que se les va a enviar es algo un poquito más completo, pero la propia norma te da las bases para dar cumplimiento a esa política, que sería el inicio de la aplicación de esta norma oficial, ¿no? Tengo una duda aquí con Jacqueline. Jacqueline, ¿dónde viene por aquí? Ok. Jacqueline Fuentes tiene, leo en la NOM que no tiene concordancia con normas internacionales, pero la bibliografía es en totalidad de otros países, España, Suiza, Chile. ¿Cómo se compara la idiosincrasia mexicana con estos países y la situación del país con estos países? ¿Se basa en esta bibliografía o se toma en cuenta a México? Bueno, digo, todo deriva de la OIT, ¿no? Finalmente, trata México de cumplir pues con lo que establece esta Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y sin duda pues toma en cuenta diversos países. Sí es cierto, la realidad de otras naciones pues no es la que estamos viviendo aquí en México. Sin embargo, pues la norma oficial, si bien tomó esas características que se dan en otros países y tal vez no son realidad aquí en México, pues hay que cumplirla, ¿no? Es una obligación, ya es ley y pues ya entró en vigor, ¿no? Viridiana Gallegos tiene otra pregunta, dice, ¿quién debe darle seguimiento a esta norma? ¿Recursos humanos, área de seguridad, debido a que es una NOM de la STPS o es en su conjunto? Normalmente recursos humanos la que debe llevar el seguimiento pues de esta propia norma oficial, debe llevar toda la documentación pertinente, o puede ser la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿no? También si la tienen constituida dentro de la propia empresa, pues que ellos tengan ahí un capítulo para darle seguimiento, porque sí es una carga documental que tienen que tener. Lo ideal sería recursos humanos, ¿no? Porque es la relación directa que tiene con el personal, los conoce, sabe cuántos años han laborado, está en contacto más directo, puede observar algunas conductas que denotan pues un estrés laboral severo, algún acto de ansiedad. Ellos saben las incapacidades que han presentado, alguna incapacidad médica pues muchas veces deriva, ¿no? De sucesos de estrés laboral. Entonces, por eso es que recursos humanos creo yo que es la más conveniente para llevar esta documentación. Bueno, pues muchísimas gracias a Gustavo por su tiempo y por su compartirnos los conocimientos en esta importante norma. Vamos bueno, dar por terminado esto. Les recordamos que todo este webinar lo podrán encontrar y revisar de nuevo en el canal de YouTube que tenemos. Y independientemente que cualquier otra duda que pudieran tener, estamos a la orden para recibirla de parte de ustedes y la podemos transmitir a Gustavo para que él pudiera darle la respuesta correspondiente. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gustavo. Les recuerdo, si Dios quiere, nos vemos en febrero, 27 y 28 de febrero en Guadalajara, en el Hotel Fiesta Americana, en el simposium que estamos organizando sobre este tema de responsabilidad social. Gustavo también va a ser parte del cuerpo de ponentes y expositores que van a estar en ese simposium, ¿no? Entonces, si Dios quiere, por allá nos vemos. Que tengan un muy bonito fin de semana y seguimos en contacto entre nosotros. Gracias.